OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes o buenas noches. Que la bendición del cielo sea para cada uno de los que están hoy en sintonía. Y asimismo, que verdaderamente pueda estar nuestra mente puesta en el reino de los cielos. Sé que vivimos en esta tierra, pero por ahora es pasajero. Nuestra nacionalidad verdadera es celestial, no es terrenal. Y así es de que con el tema que tocaremos en esta tarde o esta mañana o este día, esta noche, sea de bendición para cada alma. Vamos a tener una corta oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en lo que iniciaremos hoy, lo que llamaremos al tema la limpieza del templo, porque el templo somos nosotros mismos. Oh eterno y santo Padre, Dios del cielo y de la tierra, en este momento rogamos su grata y santa presencia en medio de nosotros, que nos ayude a conservarnos fieles, guiados por su Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento, tanto al que escucha como al que habla, y permítanos que podamos cada día acercarnos más a su gracia bendita de salvación. Bendiga a su iglesia en la ancha faz de la tierra y bendiga a aquellos que todavía no lo conocen, pero que pronto se abrirá una puerta para ellos. Con el perdón de nuestros pecados y bajo la dirección de su Santo Espíritu lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a hablar de un tema como es nuestro cuerpo verdaderamente, que es un santuario, nuestro cuerpo que es el templo donde mora el Espíritu Santo, es Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Así es de que necesitamos inicialmente hacer una limpieza del templo. Si no hacemos esa limpieza del templo, no vamos a poder seguir caminando por los caminos de Dios. Hay un párrafo en el libro de 1 Corintios 3:16 que dice exactamente: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Así lo dice en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Lo dice bien claro Pablo. Hay gente que dice: ¿cómo voy a ser templo yo de Dios? Yo soy pecador. Sí, fuimos pecadores, debemos de decir. El pecado siempre está inherente en nosotros. Eso es como que yo haya sido un asesino a sueldo o lo que sea. Y un día conocí a Jesús. Esa impresión para el mundo de que soy asesino va a estar aunque yo ya no esté en esos caminos, sino que estoy en los caminos de Dios. Entonces ya tengo ese estigma puesto, pero ya no soy asesino. Entonces lo mismo es con el pecado. Si aceptamos a Cristo Jesús, hemos abandonado el pecado para vivir una vida en Cristo. Así es de que, por eso, repito, que 1 Corintios es bien claro, capítulo 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Para la purificación de ese templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó a hacer su obra en esta tierra. Aquel templo edificado como morada
de la presencia divina, podemos decir que está destinado a ser una lección para el pueblo de Dios en el mundo. Y así fue en el tiempo de Israel en su apogeo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado verdaderamente, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el ser humano, fuese un templo para que Él habitase. ¿Quién? El Creador mismo en nosotros. ¿Se dan cuenta por qué no somos cualquier cosa? A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios, ensombrecido y contaminado por el pecado totalmente. El corazón del ser humano no revelaba la gloria del Señor, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora podemos decir que el corazón humano vuelve a ser templo de Dios. Quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del destino que se ofrece a todo ser humano. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio. Se consideraban un tanto orgullosos por haber sido elegidos por Jehová. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Porque dijimos ya que nuestro cuerpo es un santuario de Dios. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, de tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, porque así andaban esta gente, contaminándose por la presencia de las bajas pasiones y los pensamientos profanos. El pecado estaba inherente. Hoy en día estamos pasando cosas similares. Vivimos más al pecado, al pensamiento, al acto. Por eso al limpiar el templo de los compradores, ¿recuerdan? Y los vendedores mundanos, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación, del pecado, de los deseos terrenales, el egoísmo y los malos hábitos que componen el alma. ¿Recuerdan que los mercaderes y todo aquello los echó? Dice, mi casa ha sido verdaderamente profanada, llena de ladrones y de malvivientes, de gente impura. Pero de pronto vendrá a su templo el Señor, a quien nosotros buscamos. Vendrá lo que se puede decir el mensajero del pacto, en quien usted se complace. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor, o digamos, o lejía de lavaderos para purificar. Se sentará como fundidor y purificador, digamos, de la plata, del oro. ¿Qué es lo que Él quería hacer? Purificar a quienes. Quiero que pongamos atención en esto. A los levitas, y lo refinaría, como decíamos, como se refina el oro y la plata, lo que hemos estado hablando. Y cuando digo levitas, está hablando de aquellos que llevan y guardan los mandamientos de Dios. No me gusta decirlo, pero la iglesia que guarda los mandamientos son levitas todos. Por eso nosotros hoy, como adventistas del séptimo día, no deberíamos de bajar la guardia. Todos deberíamos de ser levitas, servidores en el templo. ¿Qué quiere decir eso? Sirviendo al mundo
con el mensaje verdadero. Nadie puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo puede purificar el templo de nuestra alma. Una cosa, pero no forzará la entrada. Por eso no conviene a los corazones como en antaño a su templo, sino que se dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta, ¿y qué? Dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Su presencia limpiará, fíjense bien, limpiará y santificará el alma. Así es que 3:20 es todo un sermón para sacar de ahí. De manera que pueda ser un templo muy, muy santo para el Señor. Y una morada de Dios en el Espíritu. ¿Hemos comprendido esto hasta ahora? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Somos levitas o no lo somos? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, mire qué claro es, de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. No es miedo, en el temor de Dios, en el respeto hacia Dios. Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder, porque es la verdad, porque el Espíritu Santo esté morando en nosotros, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no oramos más por Él? ¿Por qué no predicamos más por Él? El Señor está más dispuesto, hermanos, amigos, a dar el Espíritu Santo a los que le sirven, a los que lo buscan, a los padres a dar buenas dádivas a sus hijos de igual manera. Todos los obreros necesitamos elevar la petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Deben de reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial, para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Tienen que orar especialmente para que Dios bautice a sus embajadores, que somos nosotros, escogidos en los campos misioneros. Podemos decir que como una rica medida del Espíritu, la presencia del Espíritu en los obreros que somos nosotros. Y si no lo somos, comencemos a hacerlo. Somos obreros de Dios. ¿Para qué? Para la proclamación de la verdad y un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. El Espíritu Santo mora en el obrero consagrado a Dios. Donde quiera que esté, ahí estará el Espíritu Santo. Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuerza que se sostiene a toda esa energía en nosotros, al alma, que luchan y batallan por medio, ¿saben de qué? Del odio que el mundo tiene. Y de la comprensión, podemos decir, de sus propios fracasos y errores. Cuando hay tristeza y aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador, no nos sintamos desamparados y solos, hermanos, amigos. Estas son las veces cuando la respuesta de la oración de fe sale a luz. El Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. Tenemos ángeles alrededor de nosotros. Unos nos cuidan y otros nos ministran.
manifestar éxtasis en circunstancias particulares no demuestra que alguien sea cristiano, eso no. Ay, dice, está tocado. No. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de Dios y Él va a cumplir. Es vivir sin esperar nada, sino que lo que Él quiera dar. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios, en las pruebas verdaderamente y en esa oscuridad de la tierra tanto como en la luz. Es caminar por fe. Que ninguna cosa nos detenga. No por vista, como muchos podemos estar andando, con una fe por vista. Confiar en Dios es necesario sin vacilar y descansar en su grato amor. Hermanos, es necesario tener la capacidad de definir con exactitud la naturaleza del Espíritu Santo. Pero como no estudiamos la palabra de Dios, no oramos lo suficiente, no podemos sentir esa presencia fácilmente. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se dice claramente que en su obra verdaderamente de guiarnos, ese es el trabajo de Él, guiarnos a toda verdad. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, cómo Dios es hasta justo con nosotros. Nos da el amparo, la fortaleza. ¿Ustedes han escuchado la palabra justicia? Fíjense bien, que cuando uno habla de justicia hay que ser justo. Y para ser justo hay que ser santo y verdadero. Mateo 5:6 nos dice palabras bien cerca. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, porque serán, ¿qué dice? Saciados. En la vida hay que ser justo. Y si usted es justo, Dios va a ser justo con usted y conmigo. ¿Y saben qué es la justicia? La justicia es santidad. Si usted es justo y yo soy justo, somos personas con santidad total. Con una semejanza a Dios. Porque no podemos ser igual a Dios. Sino que tenemos que tener el carácter de Jesús. Por eso la frase aquella muy usada, Dios es amor. ¿Recuerdan? Dios es amor, primera de Juan 4:8. Es de conformidad a la ley de Dios que hemos de vivir. ¿No dice la palabra de Dios que todos sus mandamientos son justos? Y justo viene de justicia. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Salmo 119, 172. El amor es el cumplimiento de la ley. Justicia es amor y el amor es luz. Y la vida de Dios en nosotros. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Recibir al Salvador, recibimos la justicia de Dios. Dijimos que justicia es ¿qué? Santidad. Santidad. Por eso la justicia no se obtiene por conflictos penosos, ni por actos de trabajo, ni aún por dones o sacrificios que hagamos. ¿Sabe cómo se concede gratuitamente? Se le concede, digamos, gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de ¿qué? De recibirla. Bíblicamente sabemos que es real todo.
¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Vengan a las aguas todos los que tengan que sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia verdaderamente que sí procede. Dice algo más la palabra de Dios en Jeremías 23:6. Esta es la herencia de los siervos de Dios. La justicia de su proceder. Y nos dice Jeremías, este será su nombre con el cual lo llamarán el Señor. ¿Y qué quiere decir el Señor? Dice, justicia nuestra. Qué hermoso, qué hermoso. No hay gente humana que pueda proporcionar lo que satisfaga enteramente al hombre y la sed del alma que la pueda apagar un hombre. Pero dice Jesús, ¿recuerdan Apocalipsis 3:20? Lo mencionamos hace poco. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo, qué hermoso. Hermanos, así como necesitamos alimentos para nutrirnos como físicamente, también necesitamos a Cristo, que me encanta esta frase, que es el pan del cielo. ¿Para qué? Para nutrir nuestra vida espiritual y para obtener la energía necesaria para realizar las obras de Dios. Y de la misma manera como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida, digamos, y nos da vigor, así el alma debe comunicarse continuamente con Cristo, sometiéndose a Él y dependiendo enteramente de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús, de Dios mismo. Hermanos, al percibir la percepción, digamos, del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos, renovarnos completamente a semejanza y pureza de Él. Cuanto más, fíjese bien, cuanto más sepamos de Dios, tanto más elevado será nuestro ideal de nuestro carácter y tanto más anhelaremos reflejar su imagen. Pero para eso, verdaderamente tener el carácter de Jesús, hay que conocerlo. Y así de esa manera podremos vivir una vida distinta. El elemento divino se une con lo humano. Digamos que cuando el alma busca a Dios de forma que podamos hacer nuestras palabras como dijo el salmista en algún momento. Solo en Dios hay descanso. Verdaderamente, solo en Dios haya descanso. Y yo. ¿Por qué? Porque de Él viene la esperanza. Salmo 62 lo aclara bien. Si tenemos hambre y sed de justicia, hermanos, eso indica que Cristo influyó en nuestro corazón y estamos comenzando a dar una vida distinta. A tener, vamos a darle pensamiento, santificación. Pero, ¿qué es la santificación? Primera de Tesalonicenses 4:3 dice algo. La voluntad de Dios es que seamos santificados. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Así, hermanos, como Dios es santo en su esfera, el ser humano caído por medio de la fe en Cristo puede ser santo en su propia esfera. ¿Me han comprendido?
repito. Así como Dios es santo en nuestro vivir, en nuestra esfera, el ser humano caído por medio de la fe en Cristo puede ser santo en la suya misma. ¿Saben? El propósito de Dios, al morar entre el pueblo, Dios tiene que ser santificado. Dios nos escogió desde la eternidad, mucho antes de que naciéramos, para que fuésemos santos. Oiga bien, para que fuésemos como santos. Una palabra que no cabe, hay veces entre nosotros, ¿cómo voy a llegar a ser yo santo? Recuerden que Dios dio a su Hijo para que muriera por ¿quién? Por nosotros, a fin de santificarnos por medio de la obediencia a la verdad. Y nos despojamos del yo. Esto requiere una entrega individual. Solo podemos honrar a Dios cuando nos asemejamos a su imagen y permitimos, ¿saben qué? Que el Espíritu nos dirija. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. No lo que usted y yo queremos para nuestra conveniencia. A veces que Dios no quiere cosas y nosotros las buscamos al revés. Entonces, como testigo del Salvador, verdaderamente podemos dar a conocer lo que su gracia ha hecho por nosotros. La verdadera santificación es resultado del desarrollo del principio del amor. ¿Y cuál es el principio? Dios es amor. Y dice, y el que permanece, dice la Biblia, en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Recuerdan? Primera de Juan 4:16. La vida de aquel en cuya, debemos decir, en cuyo practica la piedad, porque de Cristo el carácter será como purificado, elevado, ennoblecido y glorificado, porque somos distintos entonces de todo esto, porque con el verdadero Jesús. El mundo nos ha hecho mucho daño. El ser egipcios, todavía estamos en Egipto, muchos de nosotros no hemos cambiado. Hay una doctrina para acompañar las obras de la justicia. Y son esos preceptos celestiales que verdaderamente están en las cumbres santas de Dios. De ahí debemos de adquirirlos. Y escuchen verdaderamente esto. Vamos a decir que los que quieran alcanzar la bendición de la santidad deben de aprender primero el significado de la palabra abnegación. ¿Es abnegado usted y yo las cosas de Dios? ¿Somos entregados totalmente? ¿O solo por momentos? ¿O solo los sábados? ¿O solo los miércoles? ¿O solo los domingos? ¿O no sé qué día van a su iglesia? Verdaderamente necesitamos dar el amor hacia nuestros semejantes. Lo que va a estar revelándole al mundo nuestro amor por Dios. ¿No dice la palabra de Dios? Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Tenemos que dar un servicio desinteresado para las almas. Desinteresado. Es verdaderamente, hermanos, mediante el trabajo humilde, diligente y fiel, como se promueve, podemos decir, el bienestar del pueblo de Dios. El Señor Jesús sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. Recuerde, y Hugo, recuérdalo, la santificación no es obra de un momento a otro, ya lo hemos dicho anteriormente, en una hora, en un día, sino
de toda la vida mientras estemos vivos. Y quiero decirles que no se consigue en ningún momento por medio, ¿qué podemos decir?, de un rato de gozo, de un día de gozo. Verdaderamente tenemos que, como digamos, tener un arranque repentino y sentimos que vamos camino hacia los principios del Creador. Si no, ¿cuál es el resultado de morir constantemente al pecado? Para mejorar. Y asimismo, vivir cada día, ¿para quién? Para Cristo. Nosotros no podemos corregir los males, ni producir reformas en nuestro carácter, digamos, por medio de esfuerzos débiles e intermitentes de nuestra vida. Solamente venceremos y cambiaremos mediante un prolongado y perseverante esfuerzo, por una disciplina y por una ardua lucha, por ser mejores ante los ojos de Dios. Hoy en día no sabemos exactamente cuán intenso será nuestro conflicto de mañana. Hoy es hoy, mañana no lo conoce usted ni yo. ¿Saben por qué? Porque tenemos un enemigo en común todos, que ustedes saben cómo se llama. Tendremos que dominarnos a nosotros mismos en no pecar y que nos rodeen los ángeles de Dios, los que nos ministran y nos guardan. No debe haber un momento de descanso en nuestra vida, en nuestro andar diario. Tiene que ser sostenido por las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Y así alcanzaremos plenamente el blanco que necesitamos para santificarnos. Porque la santificación, dijimos, es el resultado de la obediencia durante toda la vida en que vivamos. Ese es. Ahora, ¿la santificación es una doctrina bíblica? Pregunto. ¿La santificación es una doctrina bíblica? ¿Qué nos dice un versículo que ustedes y yo lo conocemos muy bien? San Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es un juego de palabras, pero real. Santifícalos en tu verdad. Si nos dejamos, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Hermanos, hay falsas teorías sobre santificación, producto del rechazo de la ley divina. Así forman parte muy importantes en los movimientos religiosos modernos. Ustedes lo saben, que la ley quedó clavada en la cruz. Esas teorías son falsas en cuanto a las doctrinas y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho de que sean tan ampliamente aceptadas hace doblemente necesario que todos tengamos, ¿qué podemos decir? Una clara comprensión de lo que son las Sagradas Escrituras, que son las únicas que enseñan sobre este tema que estamos hablando, de la santificación. La doctrina de la santificación, hermanos, es bíblica. El mismo apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónicas, hace una declaración muy interesante. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y dice en sus versículos, esto es importante porque dijimos anteriormente, porque la voluntad de Dios es que seamos santificados.
Y dice así la palabra de Dios. Y debemos de rogar así. Que Dios mismo, dice, el Dios de paz, lo santifique por completo. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzar. Eso ya es sabido por nosotros. El Salvador oró por sus discípulos, ¿sí o no? Dijo lo que ya leímos en 17:17 del Salmo. ¿Verdad? Verdaderamente en San Juan lo dice. Dice en esa parte que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Pregunto. Jesús dio a sus discípulos que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, ¿a qué? A toda verdad. ¿No dice así la palabra de Dios? Y el salmista, ¿qué dice? Tu ley es la verdad. Por eso a mí me encanta estudiar Salmos 119 en todos sus versículos. Es extenso, pero vale la pena. No solo una vez, varias veces, porque nosotros no tenemos concepto de lo que es guardar la ley. Y la ley se guarda por fe, no por una obligación y por presión. Ay, que si no haces esto te vas a... No. Es por verdad. Cuando uno dice a un ser querido, a su esposa, a sus hijos, te amo, hijo, te amo, a la esposa, es porque está dentro de nosotros aquello y es verdad. Es en nosotros por fe. Entonces digamos que por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante todos nosotros como seres humanos los grandes principios de justicia. ¿Encerrados en qué? En la ley divina. Nosotros poco practicamos la ley. La violamos con más facilidad que practicarla. Y podemos decir que dando que la ley de Dios es santa, justa y buena, ¿recuerdan? Romanos 7:12. Podemos decir que hay un reflejo de la perfección divina aquí. Este parte del carácter que haya sido moldeado en nosotros por obediencia a esa ley será también santo. Pero estamos siendo moldeados nuestro carácter por la ley. Cristo fue un ejemplo perfecto de semejante carácter. Qué lindo cuando el Señor Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y hago siempre lo que a Él le agrada. Todos los que decimos que queremos ser discípulos de Cristo, hemos de ser semejantes a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de la santa ley de Dios. Esto, hermanos, esto es lo que la Biblia llama santificación. Yo quiero que entendamos, es sencillo. Que entendamos todos nosotros, para ya dejar el pecado a un lado. Dijimos, aunque somos pecadores, pero ya no pecamos, sino que es como un estigma que tenemos ahí. Hermanos, solo se puede realizar esta obra, podemos decir, por medio de la fe en Cristo, por el poder del Espíritu Santo que tiene que habitar en nosotros. La Biblia dice que habita en el corazón, dice algunas veces, pero que habite es en nuestra mente. Pablo siempre amonesta a los creyentes. Dice que podemos llevar su salvación, la salvación de Dios, con temor y temblor. Pues, dice la palabra de Dios, pues Dios es quien produce en usted
tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. En el libro de Filipenses capítulo 2, el cristiano sentirá la tentación del pecado siempre, pero debemos de luchar continuamente contra él. Aquí es donde usted y yo necesitamos más la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina. Y la fe clama, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Ahora debemos nosotros de vivir y entrar a un arrepentimiento. ¿Cómo definiremos esto? Hay un pasaje en 2 Corintios 7:10 que nos dice, la tristeza es según Dios, porque por medio de Dios produce el arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. ¿Entendimos? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Dijimos, para salvación. ¿Cómo nos vamos a justificar ante Dios? ¿Cómo? Hago la pregunta, ¿cómo se hará justo el pecador? Nosotros. Únicamente por medio de Cristo podemos estar en armonía con Dios y con su santidad. Entonces, ¿cómo hemos de ir a Cristo? ¿Cómo hemos de ir a Cristo? Yo sé que muchos se formulan hoy la misma pregunta. ¿Qué hizo la multitud en el día de Pentecostés? Eso. Convencidos de pecado, exclamaron, ¿qué debemos hacer? La primera respuesta del apóstol Pablo fue, arrepiéntanse. ¿Para qué? Mucho más adelante lo dijo, para que sean borrados sus pecados, arrepentirse y volvamos nuestro rostro a Dios. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado. Y además al abandonarlo, nosotros somos otras criaturas. Y esto más, no renunciaremos al pecado a menos que nos demos cuenta de su magnitud, de lo que es el pecado en sí. Y para eso tenemos que ir a la cruz, a ver por qué murió Jesús. Por nuestros pecados. Entonces no podemos repudiar en ningún momento a Jesús para poder tener un real cambio en nuestras vidas. Hay que ir a la cruz todos los días. Por eso se nos da el consejo por medio de la profeta, donde nos dijo, cuando dejó dicho, que debemos todos los días, ir en oración y poner los pies de Jesús, recordando que Él murió en la cruz, que la roca, caer sobre la roca, que es Cristo Jesús, para que nos limpie de pecado. Porque en nosotros hay todavía malos hábitos. Y esos malos hábitos, ¿saben qué? Le provocan sufrimiento a Dios, a Jesús. Nosotros necesitamos hacer un cambio. ¿Pero qué tipo de cambio? Hacer un cambio de arrepentimiento con sentimientos, con un sentido bíblico nada más. Tiene que ser de corazón. Tenemos que temer al sufrimiento por ser pecadores en sí.
Recordemos que eso fue lo que sintió Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Qué sucedió con Balaam? ¿Recuerdan? Balaam estaba aterrorizado por el ángel que estaba en su camino, con la espada desenvainada, y él ni cuenta se daba. Pero ahí fue cuando reconoció su culpa. Le tuvo que hablar la burra. Tenía que temía perder la vida. Pero ¿saben cuál fue el problema? No experimentó un sincero arrepentimiento de pecado. No cambió de conducta ni digamos que aborreció el mal. Mismo con Judas Iscariote, después de haber traicionado a su Señor, se lamentó. He pecado, dijo, he pecado contra un inocente. Porque dijo, sí, he entregado sangre inocente. Lo dice Mateo 27:4. Cuidado, no hayamos hecho un cambio del diente al labio. Tenemos que tener una confesión pura. Usted dirá, ¿y qué le pasó a Judas entonces? Judas simplemente tenía un alma atormentada por un tremendo sentimiento de condenación por lo que había hecho. Y le vino de pronto una terrible expectativa de juicio. Las consecuencias que tendría este hombre que afrontar en aquel momento lo llenaban de terror. Se sentía mal. Pero si notamos, no experimentó un arrepentimiento verdadero, ni con dolor en su alma por haber traicionado al Hijo de Dios, al Hijo de Dios inmaculado, podemos decir. Estaba negando al Santo de Israel. ¿Recuerdan? Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, conocía su pecado a fin de escapar de aquel castigo. ¿Pero qué hacía? Volvía a desafiar al cielo con la siguiente prueba. Por tanto, ¿cómo cesaban las plagas? Verdaderamente todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado en aquel momento. Así es hoy con nosotros. Pero aquella gente también no experimentaron pesar por el pecado mismo, sino que continuaron negándose. Hoy nos está pasando algo similar o peor. Hay un versículo que nos habla de que busquemos a Dios. Que busquemos a Dios. Que dice Mateo 6:33, es un versículo que lo llevo en mi mente casi todos los días. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya saben lo demás, y lo demás vendrá por añadidura. Ese versículo está siempre en mi mente. Lo repito a cuantas personas y a mí mismo. Es un versículo profundo, sencillo pero profundo. Más bien dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. En aquel tiempo, ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres y mujeres que han vivido cerca de Dios, que sacrificaron sus vidas antes de cometer, podemos decir, a sabiendas de sus actos pecaminosos, tanto hombres como mujeres, a quienes un día Dios honró
con luz divina y poder. ¿Saben qué? Toda esta gente reconocieron su naturaleza pecaminosa. ¿La hemos estado reconociendo nosotros nuestra naturaleza? ¿O vivimos sobraditos, como que ya no pecamos porque guardamos el sábado, porque vamos el sábado al templo? No, mis amados hermanos. Tenemos que reconocer, dijimos, nuestra naturaleza pecaminosa. Verdaderamente no confiaron en ellos mismos en aquel momento. No pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron plenamente en la justicia de ¿quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta por qué el cambio de esta gente? ¿Se dan cuenta por qué el cambio de esta gente? Así debe ser con todos los que contemplamos a Jesús. Cuando más nos acerquemos a Él, es cuando más claramente discerniremos la pureza de su carácter. Tanto más claramente veremos la gravedad del pecado. Hermanos, alejémonos de las tentaciones y acerquémonos más al trono de la gracia y su santa justicia. Oremos. Oh bondadoso y eterno Padre, gracias por este lindo momento de poder compartir parte de su santa palabra y de lo que usted quiere que entendamos, de lo que es santificación, justicia misma. Ábranos el entendimiento, acérquenos más a su trono de su gracia y que el amor y la paz del cielo inunden nuestras vidas hoy y por siempre. Con el perdón de nuestras faltas y ofensas, rogamos por su iglesia y por aquellos que todavía no lo conocen, que lleguen a sus vidas y que lo que hoy meditamos pueda haber servido para glorificar su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.